¿Qué tal, estudiantes? Soy el profesor Guzmán Berrocal para continuar con la experiencia de aprendizaje número 2. Recuerden que quedó pendiente explicar la actividad número 8. Muy bien, entonces vamos a continuar. Antes, estudiantes, quisiera recordar que ya para realizar la actividad número 8, ustedes deberían de haber realizado las 7 actividades anteriores. La actividad 1, leer sobre biohuerto. Aquí habrán respondido unas preguntas y habrán conocido qué es un biohuerto. En la actividad 2 han gestionado responsablemente un espacio, ¿verdad? Y han tomado las medidas de ese espacio, las medidas del área. Hemos dicho que podría ser su patio, su techo, su jardín, ¿verdad? Un lugar, deberían haber seleccionado el lugar donde iban a hacer su biohuerto. En la actividad número 3, diseño un plano boceto. Tenían que hacer un dibujo, ¿verdad? Del área donde ustedes han elegido hacer su biohuerto. Y obviamente también qué forma tiene. En la actividad número 4 iban ya a construir un biohuerto teniendo en cuenta las medidas. Ojo, y esa área y esas medidas deberían de tener una forma geométrica, ¿verdad? La forma de un polígono. Hemos dicho de forma un cuadrado, rectangular, triángulo. Entonces, en estas 4 actividades ustedes han respondido ciertas preguntas, han llenado ciertos cuadros y han realizado unos dibujos. Ahora pasamos a la actividad número 5. Averigua sobre los posibles vegetales o semillas que se puede sembrar en el biohuerto. También había un texto, ¿verdad?, de diferentes vegetales y para qué servía. Ustedes ya deberían haber aquí elegido qué semillas o qué vegetales podrían sembrar en su biohuerto. En la actividad 6 iban a preparar la tierra, ¿verdad?, y abonar para que las plantas puedan crecer con más fuerza. En la actividad 7 iban a sembrar los vegetales, ¿verdad? Y también iban a registrar la fecha del sembrado y los procesos de crecimiento de las plantas, ¿verdad? Exactamente qué hortalizas iban creciendo más rápido. Y ahora, y faltó la última, que es la actividad 8. Recuerden que todas estas actividades son fáciles, estudiantes. Solo tenían que esperar que las plantas crecieran. Actividad número 8 es elabora un diagrama de flujo para explicar el procedimiento que se desarrolló en la construcción del biohuerto y explica la importancia de un biohuerto en el hogar. Entonces, en la actividad 8 simplemente van a elaborar un diagrama de flujo o flujograma. Muy bien, yo les voy a explicar qué es un diagrama de flujo, para qué sirve y también ejemplos de diagrama de flujos. Muy bien, actividad 8, elabora un diagrama de flujo para explicar el procedimiento que se desarrolló en la construcción del biohuerto. Recuerden que aquí tienen que elaborar el diagrama y explicar la importancia de tener un biohuerto. A ver. Para tener en cuenta, estudiantes, 1. Ya estamos en la etapa final, ¿verdad? De la experiencia número 2, actividad 8. Ahora, aquí es donde debemos recordar todas las 7 actividades anteriores que hemos realizado. Obviamente eso nos va a servir para realizar nuestro flujograma. Para esta actividad, estudiantes, se va a realizar el diagrama de flujo y aquí se tiene que describir los pasos o procesos que realizaste para la construcción de tu biohuerto. Ojo, determina los principales componentes del proceso de la construcción del biohuerto. Es decir, han hecho el dibujo, la preparación de plano, han medido el perímetro, ¿verdad? Han hecho varios procesos, debes recordarlo. También vas a ordenar todas las actividades o acciones que han hecho en su biohuerto. Por ejemplo, primero, ubicación del terreno. Segundo, medición del terreno. Tercero, movimiento del suelo, de la tierra. Riego, abonado, sembrado, etcétera. Todas las acciones que ustedes han hecho debería ya estar enumerado, ¿verdad? Para que se le haga más fácil el flujograma. Elija los símbolos correctos para cada actividad. Escuchen bien esto, elijan los símbolos correctos para cada actividad. Esto lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Utiliza conectores, normalmente flechas y líneas de puntos, porque esto se utiliza bastante en los flujogramas. Indica el comienzo y el final del proceso del biohuerto.
Revise el diagrama. Muy bien. Estos últimos puntos los vamos a explicar. Y por último, recuerden explicar la importancia de tener un biohuerto. Eso lo van a explicar después de hacer el flujograma. Muy bien, estudiantes. Recuerden también, van a marcar estos cuadros. Ya saben, en inicio, proceso, logrado. Por ejemplo, en inicio, cuando tuvieron mucha dificultad y han pedido ayuda a sus padres. En proceso, cuando han tenido poca dificultad, pero aún así sus padres lo han ayudado, ¿verdad? Para comprender ciertas cosas. En logrado, cuando ustedes lo han aprendido totalmente. Quizás hasta no han tenido ayuda de sus padres. O quizás han tenido ayuda de sus padres, pero ustedes también lo han aprendido al 100%. A ver, la primera pregunta dice, ¿me fue fácil responder preguntas de la primera lectura sobre biohuerto? Logrado, ¿verdad? Yo sé que a ustedes les fue fácil responder todas esas preguntas sin tener ayuda de nadie. Por ejemplo, otra pregunta. ¿Pude diseñar el boceto, plano, dibujo del biohuerto? Quizás tuvieron mucha dificultad que han pedido ayuda de sus padres o hermanos mayores. Pueden poner en inicio o en proceso, dependiendo qué tanto lo han aprendido, qué tanto lo han hecho ustedes. Logré construir un biohuerto considerando medidas adecuadas. Quizás les dificultó bastante y han pedido ayuda a sus padres, ¿verdad? Y sus padres han hecho todas las medidas. Pueden poner en inicio o en proceso. Y eso depende de ustedes. Van a marcar todas estas preguntas en inicio, proceso, logrado. Ojo, una sola opción. Muy bien. Ahora empezamos con el diagrama de flujo. Esto es lo que van a hacer ustedes, estudiantes. ¿Qué es un diagrama de flujo para empezar? El diagrama de flujo o flujograma o diagrama de actividades es la representación gráfica de un algoritmo o proceso. Entonces, ustedes simplemente van a representar un proceso mediante un dibujo. ¿A qué proceso nos referimos? A la construcción de su biohuerto. Recuerden que cuando han construido su biohuerto han realizado muchos procesos, muchas actividades. Entonces, ustedes lo van a representar mediante un dibujo. Este flujograma se utiliza en diferentes disciplinas. Un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Muy bien. Recuerden que en las diapositivas anteriores hablaban de elija los símbolos correctos, utiliza conectores, indica el comienzo y el final. Muy bien. A esto nos referimos, estudiantes, la simbología. Recuerden que esto es un ejemplo de flujograma, estudiantes. Entonces, en la simbología, en inicio ustedes van a hacer un pequeño círculo, una elipse o un óvalo, como ustedes deseen, ¿verdad? Ahí van con lo que inicio. ¿Cómo han empezado? ¿Con qué han empezado? Un ejemplo, ubicación del terreno podría ser, ¿verdad? ¿Cómo han empezado a hacer su biohuerto? Muy bien. Otro simbología. Este rectángulo va a representar las actividades que ustedes han hecho. Por ejemplo, ¿qué actividades han hecho? Abonado, sembrado, elección del terreno, elección de las plantas, riego. Todas son esas actividades, lo van a colocar aquí en forma de un rectángulo. ¿Cuándo utilizamos este símbolo como si fuera un romboide? Cuando van a hacer una pregunta. Por ejemplo, aquí, inicio, quiero café. Aquí se pregunta, utilizan este símbolo de romboide solo cuando hay una interrogante, una pregunta. ¿Hay café hecho? ¿Verdad? Utilizan el romboide. El rectángulo cuando es una actividad, ¿verdad? Los conectores son estas flechas, indican el flujo secuencia. Muy bien, ustedes van a realizar eso. Pero como ustedes van a hacer solo inicio, muchas actividades y final, por lo general ustedes van a utilizar este símbolo, que es el primero, y este símbolo para detallar todas las actividades. Obviamente van a estar unidos mediante estos flujos, mediante estas flechas, flujo de secuencias. Ojo, también pueden utilizar este símbolo, ¿verdad? Si agregan una interrogante, también pueden hacerlo. No se preocupen. Muy bien, aquí hay un ejemplo de cómo hacer un diagrama de flujo. Aquí hay varios ejemplos de diagramas de flujos. Miren, aquí hay con varios caminos. Obviamente esto es un diagrama más complejo. El diagrama que ustedes van a hacer, más o menos va a ser un diagrama lineal.
secuencial, ¿verdad? Porque siempre ustedes están haciendo una actividad detrás de otra. Por eso he colocado este ejemplo. Ustedes van a hacer un diagrama de flujo más o menos parecido a esto. Si es posible agregar algunas preguntas, lo hacen. Toman ejemplo a este diagrama de flujo. Colocan su inicio, con qué han empezado, colocan los rectángulos que van a hacer todas las actividades que han hecho, colocan las flechas. Vamos a poner como ejemplo, inicio del biohuerto. Flecha, su primer rectángulo, pueden colocar, ¿verdad? Elección del terreno. Aquí van a colocar elección del terreno, es la primera actividad, con un rectángulo. Otra flecha, con otro rectángulo. Que pueden colocar limpiado del terreno. Por ejemplo, si es de repente su techo, tienen que sacar todas las cosas. Si es un terreno baldío, de repente hay hierbas malas, tienen que limpiar esas hierbas, ¿verdad? Entonces, limpiado de terreno, segunda actividad. Tercera actividad podría ser medición del área, ¿verdad? Cuarta actividad podría ser el movimiento de las tierras. Tienen que mover las tierras, voltear las tierras, ¿verdad? Luego abonado, luego regar, elección de las plantas que sembrar. Entonces ustedes van a colocar todas las actividades así, de forma secuencial, de forma lineal, estudiantes. Y por último, en la finalización también, ¿verdad? Recuerden, inicio y fin es con una elipse, con un óvalo. Todas las actividades son un rectángulo. Si hay una pregunta de intermedio, esta figura que es parecida a un romboide. Muy bien, estudiantes, espero que hayan comprendido. Cualquier consulta, cualquier duda, por favor, ya saben, al WhatsApp. Gracias.